Bueno, estamos aquí otra vez en un episodio más de Dialéctica Abolicionista. En esta ocasión me acompaña una activista de Colombia. Ella se identifica como Verdad Vegana, tiene un canal de ese mismo nombre en YouTube y en otras redes sociales que ella también nos puede comentar. Me llamó la atención el enfoque que ella le da al contenido, que si bien no es tampoco que no nadie haga una crítica a esas cuestiones, pero sí que ella se enfoca en eso, o sea, se enfoca en esa cuestión de la crítica hacia el activismo animalista. Pues bienvenida, y pues no sé si quieras comentar algo acerca de ti, de qué has hecho, cómo te surgió esta idea y cuáles son tus objetivos con respecto a estos espacios que te has abierto. Bueno, Luis, antes que nada, gracias por tenerme en tu espacio. El objetivo de este canal o la idea surgió al ver que hay demasiada desinformación en redes sociales con respecto a veganismo y a derechos animales. Eh, Hay demasiados canales que se llaman de veganismo cuando solamente hablan de dietas, de recetas, de nutrición y no se enfocan en la ética. Hay otros que sí, digamos, se enfocan en los animales, pero el mensaje no es el correcto. Entonces, creo que era el momento de hacer algo para que el veganismo sea lo que debe ser, un movimiento de justicia y no una dieta, que es lo que la mayoría de gente piensa que es. Ahora, yo creo que muchos se lo van a preguntar, ya tú si quieres responder o no. Yo entiendo que, por ejemplo, los argumentos e ideas tienen su propio peso independientemente de quién los diga. Y obviamente, pues yo tengo entendido que, pues, obviamente eres vegana, pero eh, no sé si quieres comentar por qué surgió la idea de lo del antifaz y toda esta cuestión. Pues realmente fue más por crear un personaje para que los receptores se enfoquen en el mensaje y no tanto en quién da el mensaje y sus temas personales o cualquier cosa así que pueda surgir. Eh, por, Creo que mientras el mensaje sea correcto, el mensajero es completamente irrelevante. Entonces, pues nada, es simplemente un personaje dando un mensaje sobre veganismo. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces comenzamos ya en el tema, que bueno, inicialmente podemos comentar. eh, Recuerdo yo, por ejemplo, en algunas lecturas que he hecho, tampoco no es que lea mucho, pero algunas cosas sí que me llama la atención, sobre todo sobre este tema animalista o de cuestiones de ir contra la esclavitud. Si alguien lee, por ejemplo, el libro de Frederick Douglass, de La vida de un esclavo americano, ahí él también comenta que en el siglo XIX eh, había serios debates entre abolicionistas, o sea, ellos se reunían y ellos tenían debates, incluso ahí menciona que muy ríspidos entre ellos, o sea, eh, cuando estaban deliberando cuáles serían las medidas o los cauces que le darían al movimiento abolicionista, en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, para liberar a los esclavos que, bueno, la mayoría eran gente de piel oscura. Entonces, él comenta eso, o sea, que era algo que era muy relevante en ese momento. Y también lo he comentado en otros episodios, que si bien aún sigue existiendo, por ejemplo, el prejuicio del racismo, sin lugar a dudas hubo un progreso moral respecto a ese tiempo. Y eso solamente se pudo haber dado en base a una crítica a lo establecido y una crítica incluso desde entre los mismos que luchaban por una causa de justicia. Entonces, no sé tú al respecto de esto, ¿qué podrías opinar? Pues mira, es que mucha gente le da una connotación negativa a la palabra crítica, pero
si la entendemos como el análisis que tenemos que hacer rigurosamente de algún tema para saber si lo estamos haciendo bien o mal, pues realmente la crítica es necesaria en todos los campos. Y el veganismo y la ética de los derechos animales no tienen por qué estar exentos de crítica. Si nosotros no nos criticamos a nosotros mismos, si no criticamos lo que están haciendo los demás, pues podemos estar dando vueltas y vueltas y vueltas y cometiendo los mismos errores, siempre sin saber por qué no llegamos a lo que deseamos hacer. Entonces creo que la crítica en el movimiento es súper necesaria. Sí, de hecho, como comentas a uno mismo, o sea, si no hubiera un cuestionamiento, o sea, si nunca hay disonancia cognitiva, ni siquiera seríamos veganos, por ejemplo, en este momento. O sea, seguiríamos en el mismo letargo de que, bueno, pues todo el mundo lo hace y como siempre se ha venido haciendo, pues entonces, pues, ¿por qué lo vamos a cuestionar? Y hay gente mi familia lo hace y la religión lo permite y las leyes lo permiten, entonces no nos permitimos esa autocrítica y esa reflexión de las cosas que damos por sentado. Sí, y llega un momento que otra vez se cae en la zona de confort, que es lo que yo pienso que sucede, o sea que, y a veces eso yo lo palpo también cuando, incluso en persona y mucho más en redes, porque en redes la gente, pues como normalmente no da la cara, se siente como que un poquito con más de libertad de hablarte en un tono un poquito más ríspido y en cara a cara, aún así yo noto cuando, por ejemplo, no sé, que voy a algún activismo en presencial y me topo con alguien que se dice que ya es vegano, o sea, me dice, no, sí, es que yo ya soy vegano, no, como que no pierdas el tiempo hablando conmigo, o sea, mejor ve, háblale al que aún explota animales. Pero yo, haciéndole un par de preguntas, me doy cuenta que en realidad tampoco está bien informado sobre veganismo, o sea, comienza a decirme cosas como de la salud o el medio ambiente y cosas por el estilo. Yo creo que eso, no sé si nos pasó a todos, pero digamos que como lo que está generalizado es el pensamiento de que el veganismo es una dieta o una preferencia gastronómica, entonces muchos se autorreconocen como veganos por ciertas prácticas, porque no consumen productos de origen animal o pieles o lo que sea. Entonces, pero no tienen interiorizado cuál es el verdadero propósito, el verdadero objetivo del veganismo. Claro, y lo que me da la impresión es como que se piensa que ya hicieron mucho, o sea, como que no me critiques si ya estoy haciendo esto, o sea, como que todavía me vas a pedir más, que haga más, y es que sí, o sea, en realidad, si para cuestiones humanas también no nos limitaríamos simplemente a no explotar a alguien, tendríamos que informarnos, por ejemplo, no sé, sobre feminismo, sobre antirracismo, etcétera. O sea, es una cuestión que a lo mejor sin darnos cuenta podríamos estar cometiendo algún error. Entonces, ahí vendría la otra cuestión, y es uno de los otros temas que queríamos comentar, a menos de que también quieras agregar algo a esto, la cuestión del bienestarismo. O sea, es muy fácil que se camufle el bienestarismo como si fuera veganismo. No sé si quieres hacer un comentario sobre este tema específico. Bueno, el bienestarismo es una práctica completamente opuesta al veganismo, porque el veganismo lo que busca es emancipar a los individuos, hacerlos libres, y el bienestarismo lo que busca es regular las condiciones en que son esclavizados. Entonces, el veganismo lo que pretende es cambiar la mentalidad de la mayoría para que cuando haya ese cambio de mentalidad y la gente entienda que es injusto usar a los demás para su propio beneficio, se pueda incluso legislar a favor de eso. Pero en este momento lo que hacen las leyes bienestaristas justamente es lo contrario, es aceptar a los animales como si fueran esclavos y regular el trato de esos esclavos. Digamos que es un poco también beneficioso para los esclavistas
ese tipo de regulación y esas marcas. Por ejemplo, como un video que puse de un etiquetado de huevos que lo que va a hacer es aumentar las ganancias de los explotadores, porque la gente está tranquila consumiendo unos huevos con un sello animalista de bienestar, tristemente. Sí, claro. De hecho, aquí lo comenté en un debate con otro animalista que, bueno, ahí yo hago un mea culpa de que, y me recordé mucho en uno de tus videos donde cuestionas a Adamo, sí le rebatí muchas cosas, pero en otras yo sentí que era tan absurdo que cualquiera que tuviera sentido común se daría cuenta de las barbaridades que estaba diciendo, pero una de las cosas que él mencionó fue la famosa cuestión del todo suma. O sea, de que, bueno, cualquier cosa que hagas, te va a llevar al mismo objetivo, que supuestamente todos tenemos el mismo objetivo. O sea, ellos confunden las intenciones con el objetivo. O sea, como que si cualquiera que se diga abolicionista, pues ya haga lo que haga, va a llevar a la abolición, y eso es una falacia. O sea, las premisas que ellos están proponiendo de que cualquier cosa que hagas te va a llevar a la misma conclusión no se une de manera lógica. Entonces ahí me interesaría saber tu punto de vista sobre eso del famoso todo suma, que es en lo que ellos también se basan para decir que no debemos de criticar. Sí, la falacia del todo suma, que es a la que apelan regularmente, por ejemplo, los vegetarianos, que creen que si no consumen cadáveres están haciendo algo por los animales, así los exploten y así financien su masacre de otras formas. En este momento también hay demasiada información y la mayoría de los vegetarianos están bien informados y saben que así no consuman los cuerpos desmembrados de sus víctimas, para que esos huevos, esa miel, o si se suben a un caballo, digamos que hay cierto abuso. Entonces, digamos que no solo nos suma, sino que ese tipo de cosas o ciertos tipos de activismos o mensajes incorrectos lo que hacen es restar. Es como decir, por ejemplo, y esto también lo comentó otra compañera, en el caso del feminismo, que no sé, que un machista que, no sé, presta su casa para que pongan ahí folletos o dípticos que difundan el feminismo, pero él ya se va a sentir mejor porque él está prestando su local o su casa para eso, y alguien diga, bueno, él está haciendo más, aunque él siga considerando que las mujeres están aquí para los hombres, pues él ya con ese acto ya está haciendo algo y es un aliado feminista. O sea, sería el equivalente a decir eso, comenzar a decir que no debemos de criticar que alguien que no es vegano ande diciéndose defensor de los animales, por ejemplo. De hecho, hay muchos veganos que hablan de especistas como si fueran aliados del veganismo, porque han dejado de participar en una u otra práctica. Pero realmente, como tú dices, la mentalidad de especista sigue estando eh, interiorizada en su cabeza. Entonces, no se cambie esa perspectiva y no se ve a los animales realmente como individuos con derechos y con derechos, pues digamos que ni los pasos de bebé, ni los mensajes incorrectos suman para la liberación animal. Claro, o sea, ellos se van mucho, como es una cuestión consecuencialista. O sea, ellos se guían mucho por esa teoría consecuencialista de que, y ni siquiera en ese sentido creo que aciertan, porque pues si se basan en la salud o en meros beneficios para ellos, ¿qué le impediría a alguien que no, como comentas, que no ha cambiado de mentalidad, usarlos de cualquier otra forma que no tenga que ver con esos ámbitos? Y aún y que, por ejemplo, por temor a lo que, al que dirán o incluso a leyes, pues nadie que realmente respetara a los animales dejaría a esa persona que estuviera
a cargo o alguna responsabilidad o en contacto con animales. Es como si, por ejemplo, hay un pederasta y a ese pederasta no se le, por alguna razón no tiene la oportunidad de cometer algún acto relacionado a eso, pero pues nadie le confiaría a niños, por ejemplo, aunque él no, aunque él por ciertas circunstancias, no sé, por no obtener una enfermedad, o por, no sé, por alguna otra cuestión, por temor a las leyes, o por temor a ser descubierto, no lo haga, pero pues nadie confiaría en que nunca lo va a hacer mientras siga teniendo esa mentalidad. Entonces, en sí mismo el veganismo es algo correcto, pero también tiene su repercusión en esas consecuencias. Sí, es una cuestión moral más allá de la salud o el medio ambiente o de cualquier otro tema antropocéntrico. Por ejemplo, los tratan de atraer eh, gente al veganismo diciéndoles que es por temas medioambientales, pues en algún momento, de hecho creo que ya están manipulando a ciertas razas de vacas para que no produzcan metano al medio ambiente. Entonces, mientras no haya esa conexión ética, pues el resto de problemas los especistas los van a poder resolver y la gente no va a respetar a los animales. Es decir, si ya está resuelto el tema medioambiental, se van a sentir cómodos consumiendo eh, los cadáveres de esas vacas, por ejemplo. Sí, y yo creo que también aquí también cabe una autocrítica como, de hecho, como venimos comentando a los propios animalistas, porque sí, o sea, el especismo creo que es el problema mayúsculo, o sea, es el problema más visible porque pues el 99, y N99% de gente hemos sido educados así, desde que nacemos, etcétera. Pero también está la cuestión del mero utilitarismo, o sea, la cuestión del sensocentrismo y todas estas cuestiones que se hacen pasar por veganismo, eh, incluso yendo más allá del especismo, o sea, por ejemplo, no sé si has escuchado, me imagino que a lo mejor sí, la cuestión del transhumanismo y otras cuestiones donde dicen, no, pues es que todo se deriva o todo tiene como objetivo el ser más felices, incluso quieren aplicar eso a los demás animales, o sea, que por ejemplo, dejen de tener la capacidad de sufrir, pero para seguirlos explotando. Entonces, mientras no haya mientras nosotros no hurguemos en toda la teoría, vamos a seguir dejando resquicios ahí por donde se va a seguir metiendo la mentalidad no vegana, que pues su creatividad puede ser infinita para seguir explotando animales. Correcto. Eh, Por eso hay que tener clara la definición de no, dime. veganismo. Bueno, ese es el otro. Si quieres pasamos a ese tema. ¿Por qué ahora si quieres puedes comenzar tú con eso? ¿Por qué crees que es importante tener claro qué es el veganismo? Tenemos que tener claro qué es el veganismo para saber qué es lo que estamos defendiendo y hacia dónde dirigir nuestros pasos. Porque últimamente se ha visto mucha tergiversación de la definición del veganismo. El veganismo lo definió Leslie Cross en el 51 y fue muy claro, fue una definición que iba a la raíz del problema, que deja claro el principio ético, que no debemos confundirlo con un conjunto de prácticas como comer plantas o ciertas cosas, sino oponerse a todo tipo de explotación. Pero la Vegan Society decidió cambiar la definición, esa parte donde decía doctrina, lo cambió por estilo de vida y pues lo trivializó completamente. Entonces hay mucha gente que se basa en la definición de la Vegan Society y tal vez lo hicieron para atraer más gente al movimiento, pero realmente pues no sirve mucho tener mucha gente en un movimiento que no comparte los principios de ese movimiento. Entonces, es importante apegarse a la definición original de Leslie Cross, que además él dijo, no sé, como que décadas atrás, tal vez lo sospechaba lo que iba a pasar ahora. Y,
y dijo, cuando alguien está hablando de veganismo tenemos que estar pensando todos en lo mismo, estar cambiando esa definición, pues es arbitrario, es absurdo, es, pero pues igual sucede con mucha frecuencia, lastimosamente. Por ejemplo, hubo un caso de en la cuenta de Twitter, de una cuenta que no sé por qué se llama Respuestas Veganas, me Sí. escribió una definición súper tergiversada de veganismo, una cosa que no sé, se la inventó, no sé, Sí, y se llama... David Díaz, sí, sí. Sí, digamos que Leslie Cross se dedicó a pensar mucho en cuál sería la mejor forma de expresar ese objetivo que ellos tenían en mente. Entonces cambiarlo pues es una falta de respeto con ellos, arrogancia, porque ni siquiera Donald Watson lo definió, sino fue Leslie Cross. Y bueno, y sobre todo para tener claro que explotación no es sufrimiento, no implica sufrimiento, como lo que tú decías ahorita. Puede que hay muchos tipos de explotación. No es que no sea importante que no sufran, que los demás no sufran, sino que no todos los tipos de explotación implican sufrimiento. Entonces, bastante tenerlo claro. Además, es muy simple, es una definición súper simple, concisa, realista. Entonces, cambiar esa definición lo que hace es simplemente confundir y añadirle cosas que son absolutamente innecesarias. Además, es un razonamiento súper sencillo, que cualquier persona, digamos, apegándose a la lógica, puede llegar a la conclusión de que explotar a los animales es injustificable. Claro, sí. O sea, la definición de Lely Cross no es, o sea, no es que nosotros dogmáticamente o simplemente por una apelación a la autoridad o nada de eso. O sea, es porque es una definición coherente con, o sea, si eso lo trasladásemos al terreno humano sería algo coherente. O sea, vivir sin explotar humanos, por ejemplo. O sea, no se está diciendo nada en especial. O sea, no es porque tengamos que aprendernosla como tablas de multiplicar, sino porque eso es algo que es en sí, es la esencia de una cuestión de justicia. O sea, no es por ninguna otra cosa. Y las otras definiciones que ha puesto la Vegan Society no apuntan hacia la justicia hacia los demás animales, sino como comentas, es una cuestión populista. Pero pues de qué nos sirve que más gente adscriba una cuestión populista si esto no tiene nada que ver con el respeto hacia los demás animales. Es una cuestión incongruente. Y sí he visto esa definición que él menciona de respuestas veganas y algunos otros que también andan más o menos por ese estilo de que el veganismo, como si el veganismo fuera la ética en sí misma. O sea, algo así menciona él de aplicar la ética, que el veganismo es la aplicación de la ética o algo así. O sea, no, o sea, Sí, esas tal cual, eso dijo, que era la aplicación de la ética y que esa ética implica cuidar la salud de todos los individuos sintientes. no, o sea, obviamente es como, por ejemplo, volvemos a las mismas causas. O sea, ni el feminismo es la ética en sí misma, o sea, completa, ni el posicionarse ante el racismo, ni ante el clasismo, ni contra el especismo, etcétera. O sea, por sí mismos no son la ética completa, sino que son parte, digamos, adherir esas cuestiones a la ética. O sea, como por ejemplo en este caso el veganismo, como históricamente los demás animales no han tenido una consideración moral a nivel de respeto, como se supone que deberían tener también los humanos, porque recordemos, así como comentas, que Watson pues no dio una definición así tal cual de índole moral, sino solamente se refirió a prácticas. Pero incluso Watson y obviamente también Lely Cross hicieron referencia a que era una extensión
del movimiento abolicionista humano. O sea, no es que incluya a los humanos, sino que al revés, busca incluir a los demás animales en la ética que debemos de tener todos. O sea, no es, o sea, ellos lo están viendo al revés de como lo indica la lógica. O sea, no es que el veganismo deba de resolver todos los problemas del mundo, sino que a las cuestiones morales, a las cuestiones éticas, agregamos a los demás animales porque ellos también son sujetos y merecen respeto. No es que el veganismo en sí mismo englobe toda la ética. Y hay que tener en cuenta que un conjunto de prácticas no es igual al principio en contra de la explotación animal. Entonces, hay mucha gente que, como te decía ahorita, se cree vegano porque hace ciertas cosas, no usa plumas, no va al zoológico, no se monta en un caballo, pero realmente es un principio ético de oposición a la explotación. Incluso yo, bueno, no lo he mencionado, pero sí lo he mencionado en privado y me quiero atrever a decirlo. Yo creo que hasta hay bienestaristas que no usan animales. O sea, pero no los usan porque creen que todo implica sufrimiento. Y yo no los consideraría veganos. Porque también ese es otro error, por ejemplo, de Gary Francione. Gary Francione, a todo el que no usa animales por X o Y razón, le llama vegano. O sea, dice veganos bienestaristas, incluso llega a decir eso, y me parece un grave error. O sea, decirle vegano a un bienestarista es como si dijéramos feminista machista, o si dijéramos racista antirracista. O sea, el antónimo y al mismo tiempo juntarlo con una persona me parece algo absurdo. Correcto. O sea, ese tipo de cosas es la que a veces por corrección, yo creo que es corrección política. O sea, porque no piensen que como el mismo Francione también dice irónicamente. O sea, lo digo que de manera irónica porque a veces él tampoco acepta críticas. O sea, el decir que no digan que somos divisivos, pues es que tampoco el unirnos. Yo estoy de acuerdo en que debe de haber unión, pero unión en cuestión de encontrar y, bueno, de adherir ya a los mensajes que son respecto a una justicia sobre los demás animales, y de cuestiones, pues, por ejemplo, de colaboración o de generar debate. Eso sí puede ser, entre comillas, tomarse como una unión, pero no una unión en que todos vamos a lo mismo, ni en creer que cualquier cosa que se diga es veganismo, ni que cualquier cosa que se diga es y nos va a llevar hacia el mismo camino. No es una unión en ese sentido, sino simplemente una unión en ponernos a escudriñar en la teoría y a todo esto obviamente respaldado con la práctica. O sea, tenemos que hacer las dos cosas, pero creo que caer en eso de que no criticar porque piensen que uno está apartado de un, entre comillas, movimiento, no creo que sea sano en el sentido de que sea algo benéfico para los demás animales. No, y lo cierto es que tampoco debemos aceptar ese tipo de pensamientos dentro del veganismo, como el bienestarismo que mencionas o el sensocentrismo, que tienen unas propuestas y unos postulados que realmente están alejados del veganismo, y sin embargo se autoperciben como veganos y quieren pues pertenecer, no sé, o que la gente los reconozca como si realmente fueran veganos cuando son lo opuesto. Sí, de hecho, me parece eso de que no criticar hasta es una falacia. Creo que se llama ad baculum. O sea, como de que te calles, o sea, como que no digas nada, y deja que todo fluya. Y, o sea, eso me parece que si no cuestionamos las cosas, nos puede llevar a unos cauces bueno, o sea, viene repercutiendo en que, por ejemplo, cuando hablas con alguien, ya sea que se diga o no se diga vegano, ya cuando tienen este adoctrinamiento que un activista ya le llamó segundo adoctrinamiento,
complica el activismo, o sea, complica que realmente después acepte el mensaje vegano. O sea, porque si sacar a alguien del primer adoctrinamiento requiere mucho, tanto disposición de esa persona como que el activista esté preparado con argumentos para ello, hablar con alguien que está en el segundo adoctrinamiento es doblemente difícil. Entonces lo que están haciendo al impedir que alguien cuestione eso es todavía retrasar más la abolición, o sea, a la abolición entendida como un cambio de paradigma social, lo están retrasando aún más. O sea, aunque ellos en las prácticas creen que porque haya gente que consuma menos carne es un avance, es al revés. O sea, están ellos poniendo un obstáculo porque esa gente después va a ser más difícil convencerla de que eso no es suficiente. Están complicando el activismo que debería ser tan sencillo, realmente, y hasta cayendo en esas falacias del nirvana, la gente tiende a pensar que no es un mínimo moral el veganismo, sino que es, digamos, es lo máximo que podemos hacer, o que es tener un tope alto espiritual, cuando realmente es la base moral de todo lo que debemos hacer con respecto a nuestra relación con los animales, que es lo mínimo. Quería hablar de algunos ejemplos de activismo no vegano, como, por ejemplo, las campañas monotemáticas y el prohibicionismo, que muchas veces van de la mano, el antropocentrismo y el bienestarismo y el sensocentrismo. Voy a dar unos ejemplos, por ejemplo, de campañas monotemáticas y prohibicionismo. Creo que lo más usual es la oposición a la tauromaquia, donde realmente es como reforzar el especismo de la gente, porque les están reforzando que unos animales son más importantes que otros, que unos tipos de explotación son más graves que otros. Y de hecho esas protestas antitaurinas están llenas de gente no vegana. Ellos se escudan en que van a protestar, en que hacen algo por los animales para no ser veganos. Y cuando se les dice, si usted es coherente, debería ser vegano, porque usted está explotando animales de otras formas y lo único injusto no es el toreo, pues les molesta. Por ejemplo, este año ellos, yo creo que es una pérdida como de recursos, de tiempo, de dinero, de esfuerzos, en una sola causa. Es como ir secando el mar gota a gota. Eso no hay como acabarlo sin ir a la raíz del problema. Y tampoco están salvando a nadie, porque finalmente lo que te iba a decir que pasó este año, que una concejal de aquí, junto con la alcaldía, le pusieron trabas a los taurinos, y la Plaza de la Santa María, pues no hubo proponentes y no van a haber corridas de toros este año. Pero esos toros se salvaron, no se salvaron, porque las corridas las van a pasar a Suachoque y a otros pueblos alrededor de Bogotá. Entonces, y así lo prohibieron en todo el país, igual a esos animales los van a asesinar y los van a vender por pedazos. Entonces, mientras no son especistas, ellos no les esperan nada diferente. No sé si estás compartiendo pantalla. Aquí no ha salido. No sé si estás compartiendo pantalla. ¿Compartiste pantalla? Es que al principio me salió una imagen, pero luego ya nada más te estuve viendo a ti. Ok, ahí está. Mira, por ejemplo, en esa imagen que está en la pantalla, sí. Fue una vigilia
que organizó, si no estoy mal, la plataforma Alto, que es una organización política de Colombia, supuestamente animalista, llena de no veganos, como todos los que ves en la foto, que son un montón de no veganos haciendo vigilias, prendiendo velas por esas víctimas, pero que cuando alguien se les acerca a hablarles de veganismo, simplemente lo rechazan porque están muy cómodos explotando animales para su propio beneficio. Simplemente rechazan la explotación que no les beneficia, que es esta, pero la que les beneficia para su propio placer, pues es así. No solo no la rechazan, sino que la justifican. En esta otra imagen que dice Bogotá sin sangre, pues realmente la sangre no solamente es derramada por los toros en las plazas, sino por muchos otros animales y ellos participan de esa explotación y de ese derramamiento de sangre. Y también estos colectivos antitaurinos dan unos mensajes que no son los correctos. Por ejemplo, este que dice Taurino, no me mates. No estoy bien, se quedó la pantalla solamente con la primera imagen. Ah, ¿no viste la segunda? ¿No viste Bogotá sin sangre? No, se quedó en la primera, solamente estoy viendo tu recuadro de PowerPoint y la primera imagen. Ah, no. Voy a dejar de compartir. ¿Ahora la ves? Sí, sí, ahora sí. ¿La de Bogotá sin sangre? Sí. Bueno, estos son mensajes que dan los colectivos antitaurinos que no son mensajes correctos, porque si de verdad quisieran Bogotá sin sangre, pues realmente serían veganos, todos los que están ahí. ¿Esta otra la ves? A ver, dale. No, sigo viendo Bogotá sin sangre. ¿Ya? ¿Ya la ves? Te estoy viendo a ti. No salió aún. Quizás de una en una podría ser. O sea, switchar una en una. Sí, ahí veo Taurino, no me mates. Sí, este Taurino no me mates también es un mensaje incorrecto porque pues finalmente ahí parece que lo que están proponiendo son corridas incruentas, donde no hay muerte del animal, pero lo siguen usando para entretenimiento. De hecho, ahí por ejemplo, las chicas que están ahí en topless, pues yo no creo que los que vayan ahí, o sea, puede incluso hasta fomentar el machismo, pero pues no tiene nada que ver con el mensaje. Exacto. Bueno, y esto que dice tortura no es arte ni cultura, pues bueno, son, digamos, los mensajes incorrectos de los colectivos antitaurinos. El siguiente ejemplo, espera a ver si puedo compartir la pantalla del siguiente ejemplo que te quiero dar. Sí, es Animal Save. Animal Safe. Animal Safe se ha dedicado a promover antropocentrismo todo el tiempo en sus redes sociales. Mete todo el tiempo cosas ajenas a la lucha por los derechos de los demás animales, llegando al punto incluso de defender a los matarifes. Me acuerdo, no sé, hace tal vez un par de años hicieron una vigilia cuando empezó la pandemia
por los matarifes y recaudaron fondos para recoger implementos de protección para que ellos trabajaran con seguridad, porque sus empleadores no les daban tapabocas, guantes y ese tipo de cosas. Entonces ellos mismos están defendiendo a los asesinos de animales. Pues eso es ridiculizar la lucha. Es como si incluyeran en las marchas feministas a los abusadores de animales, porque también hay que reivindicar la lucha obrera, o que ellos finalmente también son víctimas del sistema capitalista heteropatriarcal. Pues es absurdo. Una cosa que es un error que ellos cometen, y es que al retrasar los camiones a los animales, cuando ya llegan a la línea de matanza, los matarifes tienen prisa y los asesinan de peores formas. Y lo que a mí me parece peor de todo es que les dan falsas esperanzas a los animales. O sea, cuando ellos se acercan a darles un poco de cariño, un poco de agua, yo creo que ellos sienten esa esperanza de libertad. Y pues es peor la frustración cuando ellos simplemente se retiran y dejan que el camión siga hasta el matadero. De hecho, hasta me parece explotación animal, o sea, hasta de parte de los activistas. O sea, me parece que ellos los están explotando, porque ya ves que muchos se quieren acercar a acariciarlos. Sí, o sea, es como si fuera un día que solamente buscan desahogar sus propias cuestiones emocionales, y pues eso no trae ningún beneficio real para esos animales no humanos que están ahí de esclavos. Sí, Animal Save es demasiado antropocentrista. Sus mensajes son antropocentristas completamente. Y ellos además se han dedicado a crear como relaciones diplomáticas con los explotadores. Por ejemplo, van y toman café con el dueño de los mataderos para coordinar las vigilias. Sí, ellos no defienden a los animales, es puro postureo y bienestarismo. Sí, o sea, te sientes mal, te da mucha tristeza lo que les pasa a los animales, pues ve ahí, desahógate, llora, abrázate con otros que están igual que tú, se acaba la actividad. ¿Y qué sucedió ahí? O sea, ni se educó a nadie en el veganismo, ni se salvó a nadie tampoco. Sí, porque todos siguen al matadero, tal cual. De hecho, una de sus redes, no sé quién es Federico Gario, algún portavoz de Animal Safe, dijo, no somos enemigos de nadie, tampoco los trabajadores de la naturaleza, es algo que sale del amor y el respeto a la naturaleza, o sea, nada que ver con veganismo. Sus postulados no tienen nada que ver con veganismo y sin embargo se hacen llamar veganos, se hacen llamar una organización vegana. De hecho, no solamente es Animal Safe, ellos tienen Climate Change Safe, perdón. Sí, tienen varias divisiones. Algo así, como Health Safe. Digamos que ellos realmente no son veganos, son completamente antropocentristas. Sí, como lo que dice esta gente, o sea, como que para ver qué es lo que te interesa, o sea, para jalar más gente, o sea, si no te interesa ir a ver, a desahogarte porque los ves sufrir, pues entonces que te interese el medio ambiente, o a ver qué otra cosa nos inventamos para que la gente venga aquí. Para jalar gente. No sé si tengas más ejemplos. Bueno, y otro tipo de activismo que no es vegano es justamente lo que estábamos hablando del sensocentrismo, porque ellos hablan de reducir el sufrimiento, que pues realmente tampoco es el objetivo del veganismo. Los sensocentristas han llegado incluso a proponer unas cosas tan absurdas como intervenir en la naturaleza, separar a las presas de los depredadores y decir que eso es veganismo. Cuando primero es una cosa que me parece irrealizable, porque no sé pues cómo pretenden hacer eso con los insectos, por ejemplo. Cómo van a separar, no sé, en el mar, los tiburones, los pulpos. Las palomas de las lombrices, etcétera. ¿Cómo van a hacer eso?
Y las águilas, por ejemplo, van a separar a las águilas de sus presas, ¿sí? Entonces lo que ellos pretenden es hacer al resto de los animales dependientes de la especie humana y Domesticación, sí. darle al veganismo esa responsabilidad que se están inventando. Es decir, si lo quieren hacer, eh, pues lo mínimo es que separen ese discurso al principio del veganismo, porque eso no tiene nada que ver. Sí, o sea, aparte, o sea, ellos están asignándole incluso, o sea, con eso se da a entender como que hay una especie de responsabilidad moral de los depredadores para con para con sus presas y pues están ignorando que la cuestión de los agentes morales y los pacientes Los morales, o sea están que tratando como agentes morales a los sí, depredadores. o sea, como si pudieran ser juzgados, o sea, eso es absurdo, o sea, están... Y aparte que todo eso tiene una cuestión hedonista, o sea, tiene una cuestión de que reducir el sufrimiento por el sufrimiento mismo, o sea, ahí están anteponiendo quitarle su independencia, su autonomía, su libertad, para que ellos se sientan mejor suponiendo que hay menos sufrimiento en el mundo. O sea, otra vez los están utilizando como meros medios para sus fines. Quieren hacerlos esclavos. De hecho, esto, no sé si estás viendo la pantalla, Sí, sí, este texto que puse, pues sí. es justamente del señor de Respuestas Veganas. Y mira la propuesta de él. Dice que todas las especies que promueven el sufrimiento deben extinguirse. Sin embargo, pues él no dice que porque la especie de sufrimiento de causa es la especie humana, pero él no la menciona, menciona que de las demás especies deben extinguirse aquellas que promueven el sufrimiento. Entonces quieren esterilizar masivamente a los depredadores para que únicamente queden individuos cognitiva y emocionalmente superiores y que sean estrictamente vegetarianos. Es un completo despropósito. Quieren crear un mundo como si fuera un zoológico gigante. Sí, o sea, no está reconociendo valor moral. Es que ese es el problema, o sea, ellos no reconocen un valor moral al ser Ni la consecuencialistas. libertad. Sí, o sea, al ser consecuencialistas y en este caso específico utilitaristas, no reconocen que los sujetos tengan un valor moral o una dignidad en sí mismos, sino que simplemente son contenedores de sufrimiento y placer. Y entonces aquellos que más utilidad proporcionen a supuestamente aumentar el sufrimiento y placer, porque ellos hacen esos cálculos de que suman y restan sufrimientos y placeres, entonces en base a eso utilizan a los sujetos, o sea, para ellos los sujetos son meros números de sufrimiento y placer, no son sujetos que tengan deseos, sentimientos, emociones e intenciones. Creen tener derechos sobre la existencia de los demás y a manipularlas con todo. Sí, y en este caso, pues lo harían inicialmente con los animales no humanos porque ellos no hay suficiente gente que pueda defenderlos de manera masiva, pero también, incluso te digo, también piensan que hacerlo con humanos, o sea, esta gente, incluso como te comentaba hace rato, ni siquiera podríamos calificarla de especie. Bueno, es especista quizás en la práctica actualmente, pero en su mentalidad ellos no y respetan a cualquiera, o sea, humano un humano, o sea, no tienen la cuestión sensocentrista, al contrario de lo que ellos dicen que es de respetar a todo el que siente, es al revés, o sea, no toman en cuenta la sintiencia en sí misma como lo que es de que te valores a ti mismo y toda esta cuestión, sino simplemente lo reducen a que, bueno, aquellos que proporcionen más placer o menos sufrimiento son los que merecen existir, los demás no. ¿Y qué pensarán hacer con las especies herbívoras que se agreden unos a otros? Sería bueno Ir que... matando gradualmente Sí, o a sea, los que causan más sufrimiento. ¿A qué punto van a llegar? sí, exactamente, o sea, ellos caen en eso, en gradualismos, o sea, creen que, por ejemplo, una hormiga
tiene menos valor moral que un mamífero y cosas por el estilo. Entonces, todo esto viene a caer exactamente en lo que comenzamos a hablar. O sea, si nadie cuestiona estas cosas y si decimos, no, pues allá ellos que anden difundiendo eso, pues sirve de que cualquier cambio que hagan está bien, pues vamos a terminar validando atrocidades, porque callar es ser cómplice. Claro, porque además ellos están haciendo el ejercicio de difundir este tipo de cosas, como por ejemplo, para ellos no hay que respetar a los que sienten por medio de nociceptores, sino simplemente a los que tengan un sistema central del nervioso centralizado. Y los demás pueden abusarlos, pueden hacer lo que quieran con ellos. Entonces, realmente esos planteamientos nocivos y dañinos para el movimiento y para los animales hay que contrarrestarlos. Ok, no sé si tengas algún otro ejemplo que quieras que veamos. Eso es. Ok, bueno, entonces yo creo que ya sería momento de hablar de propuestas, o sea, porque es lo que también nos dicen, bueno, no les gusta, pero bueno, aquí habría que hacer algunas propuestas. Y pues no es nada del otro mundo, o sea, tampoco no es que estemos descubriendo el hilo negro, sino simplemente ser honestos, o sea, porque esta también es una cuestión, o sea, ser honestos difundiendo el veganismo, no agregarle ni quitarle cosas, sino simplemente el alcance que tiene, que es simplemente difundir por qué está mal explotar a los demás animales, o si lo queremos ver de otra perspectiva, por qué es lo correcto no explotarlos, o sea, por qué los demás animales son sujetos, más allá de la cuestión del sufrimiento y del placer, o sea, mencionar que ellos desean ser libres, incluso un animal humano, al igual que un humano, pudiéramos preferir ser libres, aunque en la libertad tuviéramos más sufrimiento que en cautiverio, por ejemplo. Implique sufrimiento. O sea, no, el sufrimiento y el placer ya lo hemos comentado y también mucha gente lo ha comentado, de los que adscribimos a esta cuestión abolicionista, que sí son intereses, pero son intereses que como que te van dando impulsos con respecto a otros intereses, o sea, al interés, por ejemplo, de ser libre, de estar con los que, no sé, con tus seres queridos, o incluso intereses que se consideran hasta cierto punto negativos, pero son de supervivencia, como por ejemplo el coraje. El coraje te sirve para defenderte, justo por ejemplo, eso también lo tienen los demás animales. Entonces, todas estas cuestiones no es de que los sentimientos que nosotros consideremos positivos siempre son tienen que ser, digamos, considerados mejores, y eliminados los que no consideremos que son positivos, incluso de los demás animales. O sea, en los demás animales nosotros no tenemos la autoridad para ejercer sobre ellos, porque ellos no nos están dando su autorización para eso. Y de hecho, incluso también lo he comentado, hay algunas cuestiones que ni siquiera necesitarían autorización, como obviamente la cuestión de asesinarlos y algunas otras cuestiones. Pero estamos cayendo en una, digamos, sí, más bien evitando disonancias cognitivas, que es lo que mencioné al principio. Correcto. Esa es la idea de hacer un activismo que sea realmente vegano, Por ejemplo, no distractor. en tu canal, o sea, tu objetivo es eso, o sea, tu objetivo es desde la crítica plantear qué es lo que deberíamos de estar difundiendo. Sí, porque hay que reconocer lo que los mensajes que se están dando que no corresponden con la ética del veganismo. Reconocerlos y poder, mediante esa crítica, corregirlos. Porque seguramente la intención de algunos no es dar mensajes equivocados, pero pues no están lo suficientemente informados como para hablar de veganismo, como para hablar de derechos animales. Mucha gente avala el uso de animales si no implica sufrimiento, por ejemplo. Todo eso hay que irlo desmontando y ojalá que hayan más
más personas haciendo este ejercicio, porque, como te digo, hay que contrarrestar todos esos canales y todos esos youtubers e influencers que tratan el veganismo como una cuestión trivial de estilo de vida y no con la seriedad que tiene realmente un movimiento de justicia. Sí, o sea, y aparte no tomarse las cosas personal, o sea, la crítica, pues, por ejemplo, a mí, y yo creo que a cualquiera, pues, ni me va ni me viene, esta persona que hemos mencionado, ya con nombre y apellido de Respuestas Veganas, o Damo, o cualquier otro bienestarista, o sea, incluso a nivel personal, yo difiero de lo que alguien pudiera comentar, o sea, hasta pudiera haber una relación cordial, o sea, fuera de la cuestión del activismo, pero podemos hacerle críticas muy duras, o sea, el que incluso hubiera, aunque a mí se me haría muy difícil tener amistad con alguien así, pero si alguien lo quisiera, pues no lo vería mal, siempre y cuando no dejase de hacer críticas puntuales a lo que está haciendo. Es como con cualquier otro no vegano, o sea, nosotros en el día a día nos relacionamos con no veganos y el que nosotros les hagamos ver que lo que están haciendo está mal, no significa ni que estemos en contra de esa persona en sí misma, sino que estamos en contra de lo que piensa y de lo que hace, no que esto también ya lo he comentado, o sea, estamos conscientes de que las personas no somos parte integral de las ideas y de las acciones, las podemos cambiar, o sea, esas no tienen por qué morirse con nosotros, sino que nosotros a voluntad la podemos cambiar. Y nosotros no estamos exentos de crítica, ni nosotros ni nadie. Y si nos equivocamos, también tenemos que ser capaces de hacer un ejercicio de autorreflexión para poder mejorar o corregir más bien el posible error en el que podamos caer. Por eso es demasiado importante seguir haciendo este ejercicio de crítica a todos los que difunden el veganismo como no es. Sí, bueno, aquí yo, por ejemplo, me pongo en el lugar de alguien que no es vegano y que, por ejemplo, ve tu canal y que diga, bueno, ok, ya entendí por qué eso está mal. ¿Qué le podríamos decir? O sea, ¿qué es informarse correctamente? Porque a lo mejor alguien dirá, bueno, ¿y yo cómo sé cuál es lo correcto? Pues obviamente tendría que recurrir a cuestión de la lógica, pero no sé si tú tengas alguna recomendación puntual. Pues mira, lo que ya hablamos de ajustarse a la definición de veganismo y alinear las acciones con respecto a ese principio, ¿sí? A ese principio ético. De todas maneras hay canales, blogs donde la gente puede informarse, como filosofía vegana, que conozco tu canal La Abolición o Regulación, Derechos Animales Ya, Respeto Animal. Hay muchos canales y muchas fuentes de información que realmente se enfocan en los derechos animales y en difundir por medio de la educación el veganismo. Creo que esas son unas buenas fuentes de información. Sí, ahí, como tú decías, yo también cerraría diciendo eso, o sea que esto es un ejercicio, o sea, la crítica y autocrítica es un ejercicio que no tiene fecha de caducidad. O sea, detectamos errores incluso en los que consideramos referentes, como Francione, como Reagan, incluso el mismo Leslie Cross, ahí por ahí se le escaparon algunas cosillas. Entonces, todos, como bien comentabas, todos somos susceptibles de crítica y esto no es para ninguna otra cosa más que para mejorar, o sea, para quizás como también ya comentó aquí otro compañero que estuvo, a lo mejor en 50, 100 años los veganos en ese entonces van a ver nuestra teoría como que muy en pañales y ellos ya tendrán a lo mejor algo ya mucho más desarrollado y esa es la idea, o sea, así se da el progreso moral. Quizás a nosotros no nos toque verlo, pero si no comenzamos hoy
a tomarnos en serio, creo que esa es la clave, tomarnos en serio las cuestiones de justicia, en este caso el veganismo, pues no podemos, cada vez estará más lejos esa fecha de... No es que haya una fecha exacta en sí, sino que el quiebre de que comience a ser un nuevo paradigma es esta cuestión Luis, del veganismo. ¿Sí? ¿Me no te hablas? perdí. Ah, Sí, ok. te perdí por un segundo. Nada más decía que... bueno, voy a repetir. Sí, o sea que esto no tiene una fecha de caducidad, sino que es algo que tenemos que estar haciendo constantemente, la crítica de autocrítica, para un progreso moral. O sea, para que no es que haya una fecha dada donde esto vaya a suceder, sino que poco a poco vaya haciendo ese cambio de mentalidad, de paradigma social, conforme obviamente el cambio individual. Pues bueno, no sé si tengas alguna otra cosa más que agregar finalmente. Sí, bueno, como tú decías que hablamos de las formas incorrectas de hacer activismo, y estuve pensando cuáles son las buenas formas de hacer activismo, y realmente llegué a la conclusión de que puede ser cualquier forma de activismo que transmita el mensaje correcto. El mensaje de que toda explotación es injusta y que por ética debemos ser veganos. En este momento creo que la forma más efectiva del mensaje es por medio de redes porque tienen un alcance masivo y por eso yo lo estoy haciendo así y ojalá mucha más gente se anime. Eso sí, sin caer en tergiversaciones, sin desinformar o sin desviar los propósitos del movimiento. Y pues para cerrar, quisiera compartir mi página de YouTube para que lo vean. Estoy como Verdad Vegana en YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, en un canal de Telegram y en Instagram, para los que me quieran seguir. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Pues hasta el próximo capítulo. Muchas gracias.